concepto de persona. La palabra persona deriva del latín persona, pero en este caso la connotación y el uso de la palabra era distinta. En la antigua Grecia se utilizaba para hacer referencia a las máscaras que utilizaban los individuos para las distintas obras teatrales. Las más famosas máscaras griegas, la alegría y el llanto del teatro, eran personas, más precisamente persona, es decir, para sonar. Esto se debía a que el actor ocultaba su rostro y solo hacía sonar su voz. El uso más común de la palabra persona hace que pensemos en el ser humano como tal, con sus propias características que lo diferencian del resto de los animales y lo vuelven una especie única. Esto se debe principalmente a la capacidad de concebir pensamientos abstractos, cosa que ninguna otra especie ha podido hacer. Entre sus amplias facultades mentales se destaca la capacidad de invertir el uso de herramientas, la comunicación simbólica, etc. Es nuestra capacidad de razonar lo que nos diferencia de los animales, ya que estos solo se manejan por instinto. Hay muchos conceptos de persona, como por ejemplo, persona en el ámbito del derecho, la persona gramatical, la persona para la religión, la persona para la filosofía, y entre tantas más que puede haber. La persona particular se entiende por aquella capaz de contraer derechos y cumplir obligaciones dentro de una sociedad o un grupo. Es importante la noción del individuo, haciendo referencia a un ser particular de la especie humana. Y hablando de ser individual y de que cada uno es una persona única, se tiene que hablar de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo dentro de un grupo. La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permiten afrontar diferentes situaciones cotidianas y opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcionen. Esto explica que frente a tal situación, un individuo con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que en un momento dado se puede combinar. Este repertorio está en constante recreación. Ahora bien, relacionando el concepto de identidad en mí, puedo decir que mi identidad, lo que me define entre los demás, es ciertamente particular, extravagante y exótico, puesto que procuro siempre estar en constante aprendizaje, y esto es una particularidad que me define y que a su vez me hace más inteligente. No me considero aplicado y responsable, pero sí me considero sincero, honesto. En cuanto a ser aplicado y responsable, solo es para cuestiones que en verdad me llaman la atención, porque si no es así, lo consideraría una pérdida de tiempo. Me gusta estar solo, me da la ventaja de conocerme más a mí mismo, y si me rodeo de compañeros o amistades o familia, procuro tener alguna afinidad en común y que el otro pueda dejarme conocimiento. Cuando el sentido del ser individual cambia a todo un grupo, a todo un contexto, entonces ya hay que hablar del ser humano en todo sentido, y a esto le sobreviene el sentido del ser humano y la actualidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el sentido más actual del ser humano? ¿Qué significado tiene esa palabra dentro de un contexto social, dentro de un mundo donde la colectividad domina y el pensamiento único se opaca? ¿Cuál es el sentido del ser humano? ¿Seguir a los demás o mostrarse como cada uno es? En el libro del hombre moderno de Alfredo Sáenz nos da un ejemplo actual de lo que es el hombre moderno. Actualmente el hombre carece de vida interior. Esto se refiere al fondo del hombre. El hombre vive más exteriormente que interiormente. Le falta la meditación y el silencio. No pone en práctica la vida interior y ya no puede estar a solas consigo mismo, pues nuestra cultura es una gran parte una cultura de la evasión. El sentido del ser humano ha caído en diversos puntos bastante interesantes. La falta de interioridad, el desarraigo, la masificación, el igualitarismo, la adicción televisiva, la urbe macrocéfala, las técnicas de deshumanización y el economismo, el consumismo, el hedonismo, el relativismo, la informalidad, la pérdida del sentido de la existencia y las falsas espiritualidades que en la actualidad se ven reflejadas en guerras y conflictos políticos que afectan a las personas. El ser humano en la actualidad no es más que una especie que va en decadencia a encontrar su propio fin.
el ser humano está volviendo a su estado de naturaleza. Hay un concepto filosófico llamado estado de naturaleza, que habla de lo que sería la forma original del ser humano, es decir, cómo es el ser humano en sí antes de que se relacionase con los demás seres humanos. Entre los filósofos que hablan del estado de naturaleza hay dos que proponen algo muy cierto, y ellos son: Nicolás Maquiavelo expresó en su libro El Príncipe que el hombre es perverso y egoísta por naturaleza, solo se preocupa por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Y Thomas Hobbes sostiene que el ser humano es egoísta y malo por naturaleza, explica la necesidad de pasar del estado de naturaleza al estado de sociedad y que es indispensable vivir en colectividad, pues sin esta los individuos se destruirían a sí mismos. Esto quiere decir, estamos destinados, si seguimos a este paso, a destruirnos a nosotros mismos. Es necesario un cambio de conducta y elevar nuestra conciencia para mejorarnos como especie, como ser humano, como persona, como ser individual. Y recuerden, mis amigos, tener información nunca está de más. Les deseo buen día, buenas noches y suscríbase a mi canal, Gato Velcro. Dele me gusta, comparta y espere un nuevo video. Y recuerde, si no se pega, no es de Gato Velcro.